todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante, un tema muy relacionado con el tema de los order blocks. Digamos que vendrían siendo sus hermanos. Lo que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando de lo que es el point of interest. Point of interest. En otros lados tiene otros nombres, pero nosotros vamos a estar hablando de ellos como el point of interest o punto de interés, y su abreviatura como POI o como PDI. O sea, es como ustedes lo quieran abreviar, como ustedes se sientan cómodos pronunciándolo, pero en realidad es lo mismo. Y vamos a estar hablando también de lo que son los imbalances, y de los fair value gaps, son lo mismo, pero con diferentes nombres. Cada quien lo va a nombrar como se sienta cómodo. Entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros tenemos una zona de punto estructural, recuérdense que tenemos el patrón clásico de order block, en donde nosotros tenemos nuestra última vela alcista antes del movimiento bajista. Ahora, para nosotros identificar un buen punto de interés o una zona de bloque con mayor probabilidad, debemos fijarnos si el punto en donde nosotros estamos poniendo nuestra atención, tiene un imbalance o tiene un fair value gap, que más que todo son ineficiencias, espacios en donde el precio no se ha cerrado. Por ejemplo, acá tenemos un punto estructural, vamos a poner un ejemplo que esto es H4, y tenemos nuestro order block. Ese order block nosotros sabemos que la zona sensible es el 50%. Ahora, debemos fijarnos si el precio en ese nivel tiene imbalance o no tiene imbalance. Si ustedes se dan cuenta, estoy aquí marcando, esto es un ejemplo, tenemos nuestra última vela, roja. Cuando nosotros vamos a marcar puntos de interés, no nos interesa el color de la vela. ¿Por qué? Porque en realidad nos estamos centrando en cuál fue ese último movimiento alcista. No la última vela alcista, sino el último movimiento alcista. Si ustedes se fijan, esta vela vendría siendo la última que el precio crea antes de caer. Es roja. Pero ¿qué ocurre? Que esta vela, de ejemplo, tiene una mecha. Y esa mecha me dice a mí que el precio primero tuvo que subir, o sea, primero tuvo que ser una vela alcista para que luego los vendedores tomaran el control y esa vela se convirtiera en una vela roja, en una vela bajista. Así que esta es nuestra vela, nuestra última vela alcista, pero este es nuestro último movimiento alcista, y ahí hay algo importante en lo cual hay que fijarnos. Ahora, ¿qué ocurre después de que este último movimiento alcista se cree? Viene una vela con fuerza y me crea el fair value gap. Ahora, ¿cómo lo identifico? Si ustedes se dan cuenta, esta mecha de esta última vela y esta mecha que tenemos nunca llega acá arriba, nunca hace esto. Ahí en ese momento no tenemos fair value gap, sino que esta vela crea ineficiencia, o sea, cae con mucha fuerza, o sea, hay mucha presión vendedora y no deja que el precio regrese a mitigar esta zona de acá. Entonces se crea lo que es el fair value gap, el espacio entre esta mecha y mi último movimiento alcista. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese fair value gap en algún momento tiene que venir a ser llenado, y ese momento en que es llenado vuelve con una vela, crea un punto de reacción y se desploma. Yo diría que el 99% de las veces esto ocurre. El 98-99% de las veces el precio vuelve al fair value gap. ¿Por qué? Porque es
una ley. El precio tiene que ir a cerrar las ineficiencias que hay, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? Vamos a estar marcando lo que ustedes se sientan más cómodos en marcar. Pueden trabajar el 50% del bloque tradicional, pero sí fijarse en si esa zona tiene fair value gap y marcarlo, o si esa zona tiene su imbalance, como ustedes quieran verlo. Y van a estar marcando tanto el 50% del order block como la zona que tiene fair value gap. Cuando el precio ya cierra ese nivel, ok, que vuelve, entonces ya ahí no tenemos fair value gap. O sea, cuando el precio vuelve, ejemplo, con una vela, en un retroceso, me lanza un mechazo y cierra la ineficiencia. Y ahí no tenemos fair value gap. Entonces vamos a estar volviendo al precio y les voy a ir mostrando lo que hace el precio cuando llega al fair value. Fíjense que cuando el precio llega a este nivel de acá, ¿qué hace? El precio cierra la ineficiencia. Fíjense donde tengo el fair value gap marcado. Fíjense. El imbalance marcado desde aquí, de esta mecha, y desde aquí es otra mecha. Toda esa es mi zona de fair value gap. Fíjense que el precio vuelve a este nivel y reacciona. Y vuelve y reacciona. Pero ¿qué ocurre? Que todavía queda todo esto sin mitigar. Ok, digamos que un espacio vacío en donde el precio tiene que volver sí o sí. Fíjense que además de eso tenemos liquidez, ¿okay? Tenemos liquidez pendiente en esos máximos iguales. ¿Y qué hace el precio? Se dirige a la zona de fair value gap y nos da una entrada. Y así, como les digo, el 90% de las veces es así. Fíjense acá. Fíjense aquí, les voy a retroceder hasta aquí. Les voy a retroceder hasta acá. Fíjense cómo el precio me deja a mí aquí una zona con fair value gap. Fíjense algo interesante, es lo que les vengo diciendo, ¿ok? El precio me deja mi última vela alcista, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, mi último movimiento alcista no es esa vela blanca, en realidad es esta vela negra. ¿Por qué? Porque me deja mecha, y esa mecha me dice a mí de que esta vela primero tuvo que ser alcista para luego convertirse en bajista. Entonces esa zona para mí es de interés. Fíjense lo que hace el precio cuando llega a esa zona. Fíjense que no es falso. Ahí está. Entra a la zona y ¿qué hace? Se desploma. Siempre lo hace. Siempre entra a la zona y se desploma. Fíjense acá también, fair value gap. Vamos a ver si llega. Creo que no llega a ese nivel. Pero siempre les va a dar una reacción. Vamos a ver. Aquí hubo una reacción, fíjense, pero sacó. Pero el precio, me imagino que en una temporalidad menor sí llega a ese nivel. Pero el precio se encarga siempre de estar llenando esa ineficiencia. Ahora, cabe recalcar algo. Nosotros debemos, estar pendientes de qué dirección está teniendo el mercado. Fíjense acá lo que hace el precio. Fíjense cómo llena aquí este vacío. Fíjense, yo lo marco. Llega el vacío y me da una reacción. Entonces, ¿qué ocurre? Que no todos los fair value gap podemos estar operándolos. No todos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber y entender la estructura del mercado, entender de a dónde está saliendo el precio, dónde, fíjense acá, otro fair value gap, hacia dónde se quiere dirigir él. ¿Ok? Eso es de suma importancia, porque si no vamos a estar perdiendo muchas veces. O sea, el fair value gap funciona, pero cuando nosotros entendemos la dirección del precio, entendemos la dirección del mercado, porque si no, no va a servir de nada. Entonces nosotros debemos estar muy pendientes de dónde a dónde está dirigiéndose el precio,
qué ineficiencias va creando, qué imbalances va creando, y saber que esas zonas van a ser de gran reacción para el precio. Entonces, hasta aquí el tema de hoy y nos vemos en un próximo video.